grupo casa donde no puedes solo escuchar, pero sino también participar. ¿Cómo es que nosotros podemos aprender de cómo la primera iglesia en Hechos empezaron? Que nosotros también podemos vivir no por nuestro poder, sino el poder del Espíritu Santo. Por eso se llama Hechos el libro. No es los hechos de los hombres, sino el hechos del Espíritu Santo para llevar el Evangelio al mundo. Hechos nos habla de cómo empezó la primera iglesia, cómo el Evangelio llegó a los gentiles, a los no judíos. Vemos a personas que dedicaron su vida a misiones y vemos cómo el Espíritu Santo usó personas así como nosotros. No eran personas increíbles, eran normales. Eran personas así como nosotros, pero había una diferencia. Ellos estaban dispuestos a ser usados por Dios. Si nosotros queremos llevar el Evangelio al mundo, necesitamos ser dispuestos a que Dios haga una obra en nuestro corazón. De eso vamos a hablar hoy. Antes de llevar el Evangelio, así como hemos estado cantando hoy, es tan importante que seamos transformados para servir, que seamos transformados por Dios en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude a entender este pasaje para poder vivir una forma que agrada a Él. Señor, te doy gracias por el privilegio de estudiar tu palabra en una forma que podemos entender. Gracias por escribir tu palabra en una forma que es fácil entender. Señor, te pido que nos podamos hacer la parte difícil, que es ponerlo en práctica, que mientras estemos estudiando hoy, que nos estés tocando a cada uno de cómo que quieres que nosotros vivamos de esta manera. Y en nombre de Cristo, amén. Entonces, Hechos 1, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos, si ya lo tienen. Dice, estimado Tilofio. Tilofio no sabemos quién era, pero lo más probable es que era alguien que amaba a Cristo, porque aquí él sigue diciendo, en mi primer libro, hablando de Lucas, referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Entonces, qué buena forma de poner todo lo que está en Lucas solo en pocas palabras. Dice que puso todo lo que Jesús hizo, comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y el 3 dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y se les habló acerca del reino de Dios. Jesús, durante su ministerio, está hablando del reino de Dios durante todo ese tiempo. Qué increíble, cuando después de todo, que lo pusieron en una cruz, resucitó, llega y empieza otra vez a hablar del reino de Dios. Es muy importante que nosotros también estamos interesados en el reino de Dios. Mientras estudiamos, hay 2 preguntas que quiero que estemos pensando. ¿Qué quiere hacer Dios con mi vida? ¿Será que es lo mismo que yo quiero en mi propia vida en este momento? Y el otro es cómo puedo participar en el plan de Dios para alcanzar a los que aún no conocen a Cristo. ¿Cuál es mi parte en esa misión? Porque la idea es que sí tenés un parte. No tenés que hacer la pregunta, ¿será que Dios quiere que yo comparte el Evangelio con alguien? Ya tenemos la respuesta, sí, claro. Necesitas estar involucrado en compartir el Evangelio. Pero antes de eso, necesitamos ser dispuestos a compartir el Evangelio. Y ahí es donde necesitamos recibir la instrucción del Espíritu Santo para que Él cambie nuestros corazones, para que podamos estar listos en cada momento. La primera cosa, si queremos ser transformados para servir, necesitamos estar convencidos de la persona de Cristo. Necesitamos no tener dudas de que Jesús es Dios, que vino en cuerpo de nosotros, así humanos, pero siendo 100% Dios, 100% humano. Él era el único que pudo ir a la cruz, porque vemos que la paga del pecado es muerte. No había una forma de que pudiéramos llegar al cielo sin que hubiera un pago por nuestro pecado. Jesús era perfecto en cada área. Entonces, lo que Él hizo
para sus discípulos era presentarse a ellos para quitar las dudas que tal vez ellos iban a tener. ¿Recuerdan al principio cuando Él llegó, cuando Él resucitó? Ellos pensaban que Él era como que un fantasma, ¿no? Nunca hemos escuchado de alguien que ha resucitado de la muerte. La muerte es lo final. Entonces vemos ahí que Jesús tuvo mucha paciencia con los discípulos. En vez de decir, no, ¿cómo no van a creer en mí? Él se presentó a ellos mientras, ¿cuántos días? 40 días. Después de que Él resucitó, Él tomó el tiempo necesario para confirmar todo. Y como dice ahí, eran ejemplos convencientes. Entonces no había duda al final. A veces, si yo leo esa palabra, a veces pienso, es que había una buena probabilidad de que Jesús resucitó. Pero no es cierto, esa palabra es una palabra segura. Ellos quedaron sin duda, y vemos que quedaron sin duda en la forma que vivieron. Si fuera mentira, hubiera sido muy difícil vivir el tipo de vida que ellos vivieron. ¿Será que ellos eran predicadores muy famosos con que todos los amaban y que ellos tuvieron una vida tranquila? No. Cada uno de ellos vivieron una vida extremadamente difícil y todos menos uno murieron por su fe. ¿Sabes qué? Eso me ayuda a mí, saber que ellos, los primeros que eran listos para testificar, ahora yo puedo ver el ejemplo de ellos y saber, wow, ellos vieron a Jesús con sus propios ojos. Y ellos sabían que no era ningún otro, sino Jesús mismo. No era alguien que llegó, es que Jesús vino espiritualmente, pero no en cuerpo. No, Jesús resucitó y ellos lo vieron con sus propios ojos. Y por medio de eso, no regresaron a pescar, a ser pescadores, sino todo el resto de su vida fueron llenos, fueron por todo el mundo. Vamos a ver por medio de nuestro estudio de Hechos. Entonces eso me ayuda a mi fe, saber, wow, puedo ver a los apóstoles y saber, ellos entendieron que vieron a Jesús. Ahora la pregunta es, si personas te están viendo tu vida, ¿pueden aprender de que Jesús ha resucitado? Por medio de la forma que estás viviendo hoy, ¿hay alguien más que se está dando cuenta, wow, Jesús resucitó de los muertos? Porque nosotros, de que Jesús nos llama a ser testigos, eso no solo eran para los apóstoles, sino que para nosotros también. Entonces necesitamos ser convencidos de la resurrección. Jesús se presentó ante ellos, pero no solo era que se presentó, necesitamos ser convencidos de la resurrección, pero también era de su presencia. No era que Jesús vino de vez en cuando, hey, mira, tóquenme las manos para que sepan que yo soy el mismo, sino que Él participaba en lo que ellos estaban haciendo. Él comía con ellos, platicaba con ellos, los enseñaba. Jesús estaba, su presencia estaba con ellos y Él hablaba con ellos, los enseñaba. Él aparecía durante los 40 días. Es muy interesante. En el tiempo de Jesús, si tu familiar, si estabas viviendo ahí en el tiempo de Jesús, si uno de tus familiares iba a morir en ese tiempo, si alguien murió en tu familia, los próximos 30 días, y algunos dicen hasta 40 días, ibas a estar en tristeza. Ibas a estar haciendo muchas diferentes cosas, en tristeza, mostrando tu amor por esa persona, por la cantidad de tristeza que tienes por la persona que acaba de morir. En los 40 días de Jesús, Él cambió la tristeza de sus discípulos a la alegría de estar con Él. Él cambió todo. No tenían que andar en tristeza. Su amigo, su maestro, su Dios estaba vivo. Su presencia. Entonces nosotros necesitamos ser convencidos de la persona de Cristo, que Él resucitó, que Él es Dios, Él es el que Él dijo, de su presencia, que Él está aquí con nosotros hoy mismo, y también de su autoridad en nuestras vidas. En el 3 lo vamos a leer una vez más. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció hablando acerca del reino de Dios. Y vamos a ver que en el 4 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó.
Jesús viene a tu vida, pero no solo para ser tu amigo, sino que tu Rey y Señor. Entonces nosotros tenemos que ser convencidos. Antes de que podamos hacer cualquier otra cosa, antes de que podamos testificar a otra persona, nosotros en nuestro ser necesitamos ser convencidos de que Jesús es nuestro Dios, que Él está vivo, que Él está presente en mi vida y que Él es mi autoridad. Y ahí, ahora eso quita la pregunta, ¿será que yo debo ser un partícipe en el reino de Dios? Claro que sí, Jesús es mi Señor, voy a hacer lo que Él me dice. Entonces Dios también nos tiene paciencia. Eso, algo que me anima es que Jesús tomó 40 días para animar a sus discípulos en cuanto de que Jesús resucitó. Entonces si estás aquí y tienes algunas dudas, está bien tener dudas, pero no está bien quedarte en las dudas. Necesitas trabajar, tenés que estudiar. Jesús lo dejó bastante claro, no solo por los discípulos, sino también para nosotros. Nos mostró la creación, la detalle en cada cosa que vemos en la creación, que hay un Dios. Pero también vemos que es un Dios amoroso en la forma que nuestra creación fue creada, en la forma que nos ayuda a explorar, nos dio mentes para entender quién es Dios, para poder leer y estudiar, para poder... hablando de estudiar, tenemos la palabra de Dios que Dios nos da para poder entender lo que Él quiere de nosotros. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado que nos ayuda. Pero algo te voy a decir, como creyente, yo creo que esas cosas a veces ayudan bastante con gente que no han creído, que no han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador, a poder aprender acerca de la historia, de profecía, cosas así que nos animan a la fe. Pero como cristianos, si ya has recibido a Cristo, una de las mejores cosas que puedes hacer para crecer en tu fe es leer la Biblia. Porque la fe viene de haber oído la palabra de Dios. Muchas veces he visto a gente que ponen tantos años explorando, leyendo esto y esto, viendo las diferentes personas que estaban allí en la vida de Jesús, pero no eran creyentes, que escribieron acerca de la resurrección y que eso los anima, pero lo que anima a nosotros como creyentes no son todas esas cosas que son importantes y súper, divertido estudiar esas cosas. Pero si no estás leyendo la Biblia, no estás haciendo lo que Dios dijo que necesitas para crecer en tu fe, lo has perdido. Entonces lo que necesitas, si sentís que no tenés el fe, yo creo que eso es para todos. No hay un día cuando tenemos toda la fe que necesitamos. Todos los días necesitamos llegar al cero otra vez. Ok, ¿qué es lo que yo creo? Necesito ir a la palabra de Dios, necesito escuchar lo que Dios dice para que yo pueda salir con fe, salir con confianza de que Jesús es, que resucitó de la resurrección, es Dios, su presencia está, su autoridad está vivo en mi vida. Entonces, como sabemos, como hemos visto, todas las personas en la Biblia eran normales. Eran personas así como nosotros, pero si leemos la historia no parecen normales, para nada. Fueron como que no les dio miedo para nada ir a predicar el evangelio y lo echaron en el cárcel, lo mataron a muchos creyentes. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a ver. En el versículo 4, solo leímos la primera parte. ¿Cuál era el orden que dio Jesús? Jesús dijo, no se alejan de Jerusalén, sino esperan la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan, siguiendo en el 5, Juan bautizó con agua, pero de entre pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el orden de Jesús a los apóstoles nos muestra que Dios no nos va a dejar solos. No tenemos que estar nosotros solitos ahí tratando de testificar todo. No lo podemos hacer. La única forma que lo lograron la gente de la Biblia es que lo hicieron por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno, eso nos debería animar a nosotros. Nosotros podemos ir a testificar sabiendo que no estamos solos. Pero ¿qué necesitamos hacer para tener este poder? Bueno, primero hay dos partes de esta promesa. Una parte de la promesa ya fue cumplida. En hecho, es como dos partes que dice, no se alejan de Jerusalén, sino esperan la promesa del Padre. Vemos muchos lugares en el Antiguo Testamento
donde Dios ya había hablado de este momento, que cuando Dios iba a mandar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a venir sobre los creyentes. Isaías 32:15, lo vemos también en Joel, y también Juan el Bautista. Si recuerdan que él también dijo, mira, yo bautizo con agua, igualito al versículo, pero el que viene va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos que ahorita Jesús está diciendo, mira, hicimos promesas y ahorita se van a cumplir. Y en unas semanas, cuando llegamos a esta parte, en Hechos 2, vamos a ver que Dios mandó el Espíritu Santo y fue un momento increíble que nunca va a pasar otra vez. Fue el comienzo de la iglesia en Jerusalén y eso también fue una promesa cumplida. En Isaías 2:3 dice, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces es una promesa cumplida, una profecía cumplida también de que de Jerusalén empezó la primera iglesia y también de Jerusalén salió, y por eso estamos aquí, porque los de Jerusalén fueron fieles a lo que Dios les dio y por eso estamos. Entonces esa es una parte de que es una promesa cumplida, que fue un momento que ya no tenemos que estar esperando que Dios nos mande fuego en el cabeza, sino que eso fue un momento muy especial donde Dios mandó el Espíritu, y cuando llegó el Espíritu Santo, que hablaron en diferentes idiomas para predicar la palabra de Dios a muchas personas. Eso fue un momento muy, muy especial. Entonces, ¿qué podemos aprender para nosotros? Es que nosotros también tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Es en el momento cuando damos a nuestras vidas a Cristo, cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, reconociendo que nosotros no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos. No podemos hacer las cosas suficientemente buenas para poder quitar el error, quitar el pecado, recibir a Cristo porque Él es el único Señor y Salvador. Cuando hacemos eso, en el verdadero arrepentimiento, Dios nos salva, nos adopta y nos manda el Espíritu Santo como para aprobarlo. Es decir, el Espíritu Santo está marcado en nosotros. Si has recibido a Cristo, no estás solo, tenés el Espíritu Santo ahí viviendo contigo. Entonces, pero también la parte que sí es para nosotros es que hay poder. Lo vamos a ver otra vez en el versículo 8, pero me voy a adelantar un ratito. Es que cuando Dios nos manda el Espíritu Santo, no es para alguien para observar, sino participar. Que el Espíritu Santo viene y mora ahí adentro de nosotros, pero Él no toma control de una forma cruel, sino que Él es nuestra guía, nuestra ayuda. Él es que nos recuerda de las enseñanzas de Jesús. Por eso es tan importante estar estudiando, porque a veces vas a estar sintiendo, pero yo no estoy recordando estas cosas, no memoricé un versículo, pero ya no me lo recuerdo. Pero lo que hace el Espíritu Santo es que te recuerda de lo que ya has aprendido acerca de Jesús, y en eso Él nos usa. Pero siempre nos da la oportunidad de escoger o no escoger, de obedecer. Te hace la pregunta, ¿será que vas a obedecer hoy? ¿Será que vas a participar? Yo creo que lo que a mí me gustaría es que Dios tomara control y que yo no tengo que tomar decisiones ya, que Él me use. Yo oro así, Señor, úsame, que toma control de mi vida. Y es muy bueno esa oración, pero lo que Dios hace es que siempre nos da una opción. Siempre nos da una opción de obedecer o no obedecer. ¿Por qué? Porque eso es amor. Él no quiere que nosotros estamos obligados a obedecerlo. Es un privilegio obedecerlo. Entonces necesitamos, ¿cómo vamos a estar viviendo un poder del Espíritu Santo? No es algo místico. Es de obediencia. Es decir, Señor, yo soy tuyo. Úsame como tú quieres, enséñame lo que tengo que hacer, y después tenemos que tomar la decisión de obedecer. Cuando tomamos la decisión de obedecer, tampoco estamos solos. Dios nos ayuda a hacer las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, tenemos la promesa cumplida, pero tenemos la promesa para nosotros en el día de hoy. Entonces necesitamos aprender a confiar
en nuestro Padre Celestial, enfocarnos en nuestras responsabilidades y cambiar. Tenemos que, si estamos viviendo de esa forma, Señor, úsame, tenemos que ser dispuestos que tal vez el plan que yo tengo hoy no va a ser el mismo plan que Dios tiene para mí. No es suficiente, algo que aprendí cuando yo tenía 16, es que no es suficiente solo aceptar el perdón de Dios y aceptar la protección de Dios. Es muy importante de creerte que Dios me ama suficiente que yo puedo entregarlo mi futuro. Yo no quería ser pastor y entonces lo que yo decía es que no voy a decir eso porque todo lo que dicen no quiero ser pastor llegan a ser pastores. Yo no quería ser pastor. Porque yo pensé que entonces yo tenía un miedo, porque yo sentí que algo ahí atrás, yo sentí que Dios quería que yo sea pastor. Entonces algo que yo no entendía es de que antes de que Dios te lleva a hacer la voluntad de Dios, Él te cambia el corazón. Entonces antes de llegar a poder ser pastor, Dios me llevó por un proceso donde yo llegué a un punto de decir, Señor, por favor, úsame. Yo sé que yo no soy alguien que debe ser un pastor, pero Señor, por tu misericordia, por favor, úsame. Y ahora soy la persona más alegre, porque Dios me llevó a hacer la cosa que yo quería hacer. ¡Wow! ¡Qué cambio! Eso es lo que Dios hace. Dios tiene un plan para tu vida, pero en vez de solo escogerte y ponerte en un lugar donde no quieres estar, Él empieza a cambiar tu corazón. Él empieza a ponerte por diferentes entrenamientos en tu vida. Cuando llegas a hacer la voluntad de Dios, estás en el lugar precisamente donde quieres estar. Ahí vas a encontrar el gozo que no puedes encontrar cuando estás afuera de la voluntad de Dios. Puedes estar buscando todo lo que querías hacer en tu vida y estar horriblemente sin gozo porque no estás haciendo el plan que Dios tiene para tu vida. Pero si aceptas que Dios te ama y que te va a poner en un lugar donde Él te va a usar de una forma porque Él te conoce mejor que conoces a ti mismo y Él te va a entrenar, Él te va a dar el poder para hacer lo que Él es, para poder ser un partícipe en el plan de Dios, que es mucho más grande porque involucra eternidad, no solo las cosas de este mundo. Tenemos que estar listos, que Dios, pues, puede ser que Dios cambie tu plan, y si Él cambia tu plan, va a ser la mejor cosa que te ha pasado. Enfocar en la salvación del mundo. De eso se trata. Si Dios cambia tu plan que tienes para tu vida, es porque Él quiere usarte para ser partícipe de la salvación del mundo, no para salvar porque solo Jesús salva, pero para mostrar a otros que Jesús salva, que ellos pueden recibir a Cristo y también confiar en el tiempo y plan de Dios. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban preguntando la misma pregunta que siempre habían estado preguntando. Versículo 4, el versículo 6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora que vas a restablecer el reino de Israel? No es una mala pregunta porque, Jesús ya vino, murió, resucitó, entonces están pensando, ok, ahora qué más, qué falta, ahora es el momento donde todas las profecías de que Jesús va a venir y va a conquistar al mundo, eso va a pasar ahorita. Pero la palabra ahí que dice preguntaron, es que preguntaron y preguntaron y preguntaron. No es como una sola vez, sino que estaban ahí como, ¿cuándo vamos a poder conquistar a los romanos? ¿Será que eso fue la voluntad de Dios? No, Él tenía un plan muchísimo más grande. Entonces, Él dice en el 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Entonces nosotros necesitamos confiar en el tiempo y en el plan de Dios. Hay unas cosas que Dios nos va a compartir con nosotros. Yo creo que es muy sabio de lo que puedan entender de que Dios no nos está dando el tiempo final. Yo creo que lo podemos entender un poquito, pero más que todo, yo creo que tiene que ver con nosotros confiando en nuestro Padre, que Él sabe y que una cosa no lo vamos a poder entender, entonces Él lo tiene. Dice Dios que necesitamos confiar en el tiempo de Dios. También necesitamos
un cambio de nuestra preocupación de los demás. Cuando yo me preocupo de las demás personas, a veces en los dos lados, me preocupo que mucha gente tiene más cosas que mí, o me preocupo por las personas que se van a lastimar, que se van a enfermar, que estoy tan preocupado. Ahora, la preocupación que tenemos por los demás no debería ser por eso, debería ser como el versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El plan de Dios para los discípulos era tomarlo poco a poco, poder ir evangelizando a las personas. Entonces yo quiero que pensamos qué es lo que eso implica para nosotros. Una estrategia muy buena que Dios nos dio por medio de esto. Necesitamos estar orando por Jerusalén, por Judea, Samaria y todo eso. Es muy importante que hagamos eso. Pero para nosotros necesitamos pensar, ellos empezaron en el lugar donde ellos estaban. Sería muy bueno que haremos lo mismo. Que nosotros podemos pensar qué son las personas que ya están en mi vida y necesito compartir con ellos, familiares, amigos, personas que he llegado a conocer muy bien y ellos no conocen a Cristo. Necesito orar por ellos, pero en un momento necesito compartir el Evangelio con ellos. El otro, por personas de conflicto. No sabía cómo poner esta parte, pero son la persona, el ejemplo que nos da son los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, vivían muy, muy cercanos y ahí estaban los dos, pero no se hablaban. Era un odio entre los dos pueblos. ¿Y qué dice Jesús? Que eran parte de la estrategia. Necesitaban empezar tal vez en su pueblo, pero no quedar ahí. Nosotros necesitamos empezar en nuestras familias, pero tampoco necesitamos quedar ahí. ¿Quiénes son las personas que nos caen mal? ¿Quiénes son esas personas que hay conflicto? Pero en vez de estar siempre quejándonos de esa persona, necesitamos estar orando. Señor, dame por favor una oportunidad para compartirles el Evangelio, porque yo sé que aunque son difíciles para mí, tú los amas y tienes un plan de salvación para esa persona. Ayúdame a ser parte de la historia de esa persona. Necesitamos ser personas que peleamos por nuestra familia, que no nos quedamos contentos de saber, son buena gente, de que nosotros tengamos un corazón dispuesto a hablar con esas personas de conflicto, pero tampoco necesitamos quedar ahí, sino lo que tenemos es hasta los confines de la tierra, porque los que no conocen de Cristo debe ser. Nosotros deberíamos tener una pasión de no solo pensar en Charlotte, que para mí pensar en que nosotros tenemos una responsabilidad de alcanzar los hispanos de Charlotte es una meta bastante grande. Es mucho. Pero ¿será que Dios quiere más de nosotros? Sí. Él quiere que alcanzamos a nuestros familiares, a las personas alrededor de nosotros, a las personas de Charlotte. Hay un montón de hispanos en Charlotte que necesitan el Evangelio. Tenemos espacio ahorita, necesitamos alcanzarlos para Cristo, pero no tenemos que quedar ahí, sino tener una pasión para las personas alrededor del mundo. Eso no va a pasar de entre nosotros. Nosotros no tenemos un corazón así de grande para todo el mundo. ¿Sabe quién sí tiene? Es Dios mismo. Por eso es tan importante de que el poder para que podemos cambiar, para que podemos ser dispuestos, no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo, que está muy, muy dispuesto a usarnos para alcanzar no solo a las personas de Charlotte, sino a las personas alrededor del mundo. Pero lo tenemos que hacer en equipo. Por eso estamos orando por los misioneros cada domingo. Queremos apoyarlos económicamente, pero nosotros también necesitamos estar orando. Señor, ¿será que yo necesito ir? ¿Será que hay un lugar donde yo necesito ir a vivir, a ser un misionero en ese lugar? Queremos ser una iglesia que mande a personas a compartir el Evangelio alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, no terminó solo diciendo en todo Judea y Samaria. Había otra parte que era hasta los confines de la tierra. Falta mucho. Pero no falta mucho de mi sermón. Yo sé que ya vamos un poquito tarde y ahorita vamos a terminarlo. Podemos terminar con esto, de que
en el versículo 9 y 11, Dios, nuestro Señor Jesucristo, termina con una esperanza como no hay en ningún otro lado. Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos en blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces Jesús va al cielo. Pero es tan importante que todos lo vieron, son testigos de que Jesús no tuvo que morir otra vez. Solo murió una vez por nosotros, como no hay ningún otro que lo ha hecho. Resucitó y se fue al cielo. Y vinieron los ángeles a decir: no se preocupan, tienen mucho que hacer ahorita, pero no se preocupan porque va a haber un día donde Jesús va a regresar, va a reinar en esta tierra y va a haber una justicia perfecta por todo lugar y un amor por todo el mundo. Nosotros tenemos una esperanza que no podemos mantener, es injusto tener ese tipo de esperanza que nosotros tenemos y no compartirlo con alguien más. Nosotros vamos a orar ahorita y quiero que pensamos en estos tres diferentes grupos de personas. De pensar, ¿quiénes son las personas en mi familia que no conocen a Cristo? ¿Quiénes son mis compañeros de trabajo? ¿Quién es esa persona de conflicto que necesita a Jesús? ¿Cómo puedo participar en el reino de los cielos global? ¿Cómo puedo participar en llevando el evangelio alrededor del mundo? Vamos a orar.